aprender. Así que no puedo dañar la pared porque eso es aprender. Si bien aprender es saber muchas cosas, entre ellas hundir los botones que son, no rayar las paredes, aprenderse muchas cosas, memorizar muchos elementos, estar constantemente ante la reflexión de si aprendió, hay una duda constante en ese ejercicio. La educación necesita de la acción de dos elementos vitales, dos elementos que no podemos desconocer en el proceso formativo. Uno es la capacidad de influenciar cómo nosotros llevamos ese proceso, cómo guiamos, cómo entendemos y comprendemos el ejercicio de educar, de la filosofía, de la educabilidad. Y el otro es ser influenciados. También el contexto, nosotros cómo recibimos toda esa información y la transmitimos, sea en una información, en un audio, en un video, ahí se concibe parte del ejercicio educativo. Este último elemento, el de ser influenciados, se concibe como un miembro vivo de un contexto histórico, un contexto social, político, ambiental, con potencialidades muy importantes, pero a la vez también con limitaciones. Sujeto protagonista de su vida y por ende de su proceso educativo. Cuando nos involucramos, cuando hacemos parte del proceso formativo, cuando indagamos, es allí donde se reconocen 4 características esenciales de la educabilidad: la dinámica, la intención, la necesaria y la personal. La dinámica como una influencia, el proceso de construcción de la personalidad, el entorno cómo me concibe, yo cómo concibo los elementos, cómo hablo dependiendo de la dinámica del sector, cómo me visto, qué elementos en mi léxico. Ese es un ejercicio de la educabilidad. En las intencionales o el intencional, el proceso de intervención del ser humano desde lo individual. Yo también soy un ser que construye conocimiento desde lo que siento, desde lo que presiento, cómo genero ese conocimiento y lo construyo. Otro elemento es lo necesario, la autorregulación, la autorrealización del ser, cómo el ser educable y poder llegar a ser hombre, ese proceso formativo que vamos concibiendo. Y el último, no menos importante, el personal, la exigencia individual, personalidad del individuo. ¿Cómo me formo? ¿Qué me forma? ¿Y qué elementos me forman? Desde ahí partiremos a la pregunta: ¿cómo aprendemos? Creando y haciendo cosas divertidas. Jugando y haciendo actividades virtuales. Haciendo estudios, pegando animalitos también y haciendo cosas. Yo aprendo practicando. Yo aprendí algo que es más de aquí. Pero hago ese ejercicio porque no puedo hacerlo de Yo aprendo practicando hasta que pueda, y si hago algo mal, lo intento hacer bien y así aprendo. Yo aprendo leyendo, jugando, escuchando a otras personas, interactuando con las personas y haciendo actividades de aprendizaje. Aprendo viendo, aprendo imaginando, aprendo viendo más cosas a mi alrededor, escuchando, usando todos mis sentidos, tocando. Yo aprendo cuando me equivoco y logro superar mis errores. Aprendo de las personas que saben enseñar y les gusta lo que hacen y le transmiten como esa pasión a las demás personas. Yo aprendo desde lo teórico práctico, cómo lo que me van explicando de manera teórica lo puedo poner en práctica, sea de manera inmediata o en el tiempo, pero con ejemplos claros. De diferentes formas. La más común que utilizo es la vivencial, vivir todo el proceso de explicación. Haciendo apuntes me queda muy fácil para reprogramar ideas y conceptos nuevos. Una estrategia muy usual que utilizo bastante es escribir, hacer diferentes apuntes y con eso llegar a varias ideas. Otra estrategia que también utilizo mucho es la ayuda audiovisual y audios. Me gusta mucho grabarme y escuchar más adelante lo que grabé para así poder organizar o agregarle más cosas al contenido que quiero exponer. Yo aprendo desde la experiencia, de lo que se siente. Y por medio de esas experiencias que materializo todo lo deseado.
¿Cómo aprendo yo? Identifiqué desde mi pasión por el fútbol un método de aprendizaje muy significativo. Todo asociación. Yo asocio todo con el fútbol. Aprendo a través del ejemplo de otros, siguiendo las huellas de otros maestros que siempre están en nuestras vidas y también arriesgándome a crear y a ensayar cosas nuevas. En la escuela, en la casa, viendo a mis hermanos, viéndolos escribir. Mi mamá me enseñaba lo poco que ella sabía. Aprendí de las personas adultas. A la luz del texto de la educabilidad que hemos venido desarrollando en este material audiovisual, hemos permitido observar diferentes vertientes, diferentes posturas, desde los teóricos, desde los conceptos, unas positivas, otras que hablan un poco negativo del ejercicio. Observamos cómo desde la formulación de la pregunta cómo aprender existen varias vertientes, unas que apoyan el texto y otras que nos ponen a reflexionar sobre el texto, de cómo se aprende desde el contexto, desde la necesidad, desde la voluntad, desde la obligación, cómo me obligan a aprender, pero hay otros conocimientos desde ese amor y esa pasión, como el texto nos lo mencionaba en la cita de dar 10 seres humanos y todos tendrán una formación diferente. Y no es porque el ejercicio haya fallado, es porque cada uno desde su interior, desde su experiencia y desde su gusto va adquiriendo algunos elementos que pondrá en práctica, otros no los pondrá, y de ahí es donde podríamos definir las profesiones que cada uno tendría. Adicional, podríamos comprender la relación de los testimonios que estamos observando con el ejercicio del documento desde la relación que se entiende cuando hablamos de fracasos educacionales. El texto menciona que este fracaso es cuando no se produce una correlación entre el modo de comportarse del individuo y las metas propuestas por este fin. Es decir, cuando el docente, el contexto, la relación, la vocación y la comprensión de diferentes universos que coexisten en la educación se alinean. Es ahí donde estamos llamados en este ejercicio pedagógico, formativo y de la labor docente a entender nuestros públicos, a entender la educabilidad de nuestros estudiantes como un universo y como una posibilidad de transformación. La educabilidad en el siglo XXI no pierde vigencia, solo nosotros los docentes debemos trabajar y desarrollar nuevas potencialidades de nuestros futuros estudiantes. A modo de conclusión, es esencial indicar que la educabilidad se define como una característica o capacidad humana que tenemos como individuos para formarnos, comprender y aprender desde aspectos que nos rodean, la sociedad, la relación interpersonal, el contexto, el ejercicio docente, las motivaciones y entre otros constituyen este proceso. Retomando a Watson cuando indicó que el condicionamiento hace que las personas, indiferente de su talento o deseos, se definan por prácticas determinadas. Somos seres moldeables en búsqueda constante de la forma acorde de generar un proceso educativo y de transformación.